El bacilo gram negativo más grande que hay, la familia Enterobacteriaceae. Vamos a empezar haciéndolo a la antigua, mientras nos arreglan la tecnología. Mi nombre es César Correa, por si acaso alguien no me recuerde. Y hablar de la familia Enterobacteriaceae es hablar de la familia de bacilos gram negativos, más grande que hay. Más de 50 especies con cientos de subespecies y grupos. De hecho, al 100% de seguridad que ustedes se van a encontrar con las patologías ocasionadas por esta bacteria cuando atiendan a sus pacientes. 100% seguro. Son muy frecuentes en todo el planeta. Es un grupo, es una familia ubicua. Por lo tanto, la probabilidad de encontrarlos es al 100%. Pueden afectar prácticamente a todos los animales y también al humano. No todas las especies que hay aquí son patógenas. Felizmente que las patógenas más frecuentes son pocas. Y son las que vamos a tratar de conversar un poquito el día de hoy. Las características que ustedes encuentran en su libro de microbiología de Murray, voy a tratar de centrarme más en microbiología de Murray porque es el texto que seguramente ustedes leen. Muy bueno, muy didáctico, yo estoy totalmente de acuerdo que se siga utilizando. Esto no quita de que si a alguien le atrae la microbiología pueda leer también Microbiología Médica de Jawetz. Complementa muy bien, es una forma más resumida de abordar la microbiología y que seguramente les puede interesar a muchos de ustedes. Estos bacilos gram negativos son generalmente de tamaño mediano. Hay inmóviles y también hay móviles. Los móviles son peritricos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué cosa es peritrico? Señorita, por favor, ¿me puede hacer recordar qué cosa es peritrico? No recuerda, lo han visto en la teoría. Recuerden que las bacterias, por sus flagelos y su disposición, hay varias. Hay las inmóviles y las móviles. Dentro de los móviles, de acuerdo a cómo están los flagelos, reciben distintos nombres. ¿No es cierto? Tenemos las monotricas, las anfitricas, las peritricas, etc. Las peritricas, ¿cuáles son? ¿Quién recuerda? ¿Recuerda por aquí? Ya estoy hablando y nadie me entiende. ¿Quién recuerda qué cosa es peritrica? ¿Qué cosa es? Muy bien, que tienen flagelos alrededor de toda la célula. Esto nos indica de que cuando son móviles, tienen facilidad para desplazarse por todos lados, rápidamente. A diferencia que si fuera monotrica, pues es un poco más complicado. Porque si quiere ir, está yendo de norte a sur, y quiere ir de sur a norte, tiene que dar la vuelta. Si es peritrica, está yendo de norte a sur, y quiere ir de sur a norte, simplemente va en sentido contrario. Esto es importante recordar, porque también explica su patogenia, esa facilidad que tiene para evadir el sistema inmunológico de esta manera. No es la única forma, porque vamos a ver también que en esta familia de las Enterobacteriaceae tenemos bacterias que son capsuladas. Es más, la mayoría tienen cápsula, y algunas usan cápsulas gigantes como Klebsiella. Y la cápsula, ustedes también la han visto en inmunología, es un mecanismo para evadir la fagocitosis. Y si no la evaden, entran y no les pasa nada. Entonces, el que tengan cápsula también es importante recordarlo. Y esto de bacterias gram negativas, ¿cuándo se dice que una bacteria gram negativa? ¿Recuerdas, alumno? Con la tensión gráfica, ¿qué color? Rojo, ¿no es cierto? Color rojo o fucsia claro.
es porque no retienen el complejo Gram y lo pierden en ese tratamiento que ustedes están haciendo en la práctica. Cuando decimos que son Gram negativas, también estamos hablando de estructura de pared. Y en la pared celular de estas bacterias hay un componente que es bien importante, que es el lipopolisacárido. Y es bien importante porque ese también explica muchas de las cosas que hacen las enterobacterias. Este lipopolisacárido tiene tres componentes importantes. Uno más exterior, que le llamamos polisacárido O, y que en la práctica actúa como el antígeno O, que han visto seguramente también en inmunología. Tiene un componente intermedio que se llama el antígeno común de las enterobacterias, es decir, es la estructura que prácticamente identifica a la familia Enterobacteriaceae. Para decir que una bacteria de la familia Enterobacteriaceae tiene que tener esa parte central que se llama antígeno común de la familia Enterobacteriaceae. Y también es polisacárido. Y tiene una parte más interna, que es la tercer componente, que se llama lípido A, también llamado endotoxina. Ya desde que se llame endotoxina también nos va a explicar varias cosas. Entonces, estos tres componentes forman ese lipopolisacárido que es representativa de este grupo de bacterias. La parte más externa es, dijimos, el polisacárido O, que lo conocemos generalmente como antígeno O, pero también tienen otros antígenos importantes. Son tres antígenos principales que encontramos en la familia Enterobacteriaceae. El O, que ya les expliqué, que es de pared, ¿no es cierto? Tenemos también el antígeno K. El antígeno K es un antígeno que se encuentra en los flagelos de las bacterias. Ustedes se imaginan que son las que son flageladas. No todas presentan flagelos, decimos que te ven ahí inmóviles. Por ejemplo, Shigella es inmóvil. Y si es inmóvil, no presenta flagelos, y si no presenta flagelos, no vamos a buscar este antígeno. Y el tercer gran antígeno es el antígeno K, que se presenta en la cápsula de las bacterias de esta familia. El antígeno K cambia de nombre cuando se trata de Salmonella serogrupo TIFI, donde ahí se le da un nombre especial, se llama antígeno V, V-I, V. Solo ahí cambia de nombre. Es también antígeno K, sino que se le da un nombre especial porque la Salmonella serogrupo TIFI, cuando llega a nosotros, nos afecta de una manera espectacular, porque es una de las dos salmonelas adaptadas específicamente a ser patogenia humana, que es la Salmonella serotipo o serogrupo TIFI y la paraTIFI. Son específicamente orientadas al humano, a diferentes salmonelas, como por ejemplo la Salmonella cholera suis, que afecta principalmente a animales, pero cuando llega al humano sí produce una enfermedad bien grave. Muy bien, estamos viendo entonces las generalidades de esta familia Enterobacteriaceae. Para centrarnos, voy a ver si se me pasa alguna. Vamos a ver si está acá. Bueno, no hay luz.
Muy bien. Vamos a empezar a revisar algunos de los integrantes de esta familia. Empezaremos con Escherichia coli. El género Escherichia es un género realmente pequeño, pero se caracteriza porque tiene solo una especie que afecta al humano, que es Escherichia coli. Dentro de Escherichia coli tenemos varios serotipos que van a afectar de diferente manera al humano. Escherichia coli, por definición, se le considera una bacteria no patógena verdadera, sino oportunista, por definición. Pero en su comportamiento de alguna de sus variedades comienza a crear diferencias de opinión entre los investigadores. Escherichia coli hay por todos lados. Muchos me refiero a los animales, lo encontramos en el humano, es parte de nuestra flora. Sino que puede adquirir capacidades patógenas, generalmente porque le llegó algún factor de virulencia, ya sea principalmente a través de los pines sexuales, de plásmidos. Entonces es donde de buenita se vuelve malita, pues. Pero este potencial patógeno se puede ver controlado, no puede ser muy alto, pero se puede expresar en su plenitud cuando cambia de lugar. Por ejemplo, si decimos que vive en nuestro tracto digestivo, ¿qué sucede si cambia de lugar, por ejemplo, por la anatomía propia de la mujer? ¿No es cierto? La región perianal está muy cerca de la región sexual, ¿no? Al aparato genitourinario. Entonces puede cambiar de lugar cuando no hay una correcta higiene, y ahí es donde produce infecciones del tracto urinario. Y cuando decimos esto, les cuento que el 80% de las infecciones del tracto urinario son producidas por Escherichia coli. Entonces no hablamos de una situación que tal vez suceda, sino una situación que sucede. Les cuento también que la clase de hoy ya está en su aula virtual, cosa que si algo olvido comentar me ayuda. Entonces les estaba contando Escherichia coli, y que está asociada entonces no solamente a infecciones del tracto urinario por la manera que les acabo de contar, y ya le dije 80%. El otro 20% son por otras menores, como por ejemplo Staphylococcus saprophyticus, que han visto cuando hicieron la clase de Staphylococcus, ¿no es cierto? Que está asociada a infección del tracto urinario en mujeres jóvenes, o sea, en las presentes aquí. Entonces eso representa otro porcentaje, pero todos son menores del 80% de Escherichia coli. Escherichia coli también está asociada a gastroenteritis, que es quizá su fuerte, es lo más conocido. Y aquí es donde encontramos varios serotipos, 5 principales, que generalmente afectan a intestino delgado, pero hay 2 que afectan a intestino grueso. Estos 2 son la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroinvasiva. Las otras están relacionadas a afectar a intestino delgado. Esta de las enterohemorrágicas es bien interesante, porque el solo hecho que le diga enterohemorrágica ya se imaginan que hay una lesión grave.
Y cuando hay lesión, y por supuesto que hay sangrado, no quiere decir que solamente puede salir sangre, sino que por ahí es una vía de entrada. Y si hablamos de intestino grueso, estamos hablando de la zona donde hay una flora altamente peligrosa, porque es la zona donde están los desechos humanos, lo que se va a evacuar. En esos casos es donde se puede llegar hasta la muerte. Hay una Escherichia coli que se llama Escherichia coli O157, ya saben que el O se refiere al antígeno O, que ya hemos hablado hace un momento, O157H7. ¿El antígeno H dónde se encontraba? Ya se olvidaron. Recuerden el antígeno O, antígeno de pared, que está en el lipopolisacárido, el antígeno H, los flagelos, claro, antígeno flagelar. Entonces, el O157H7, la Escherichia coli, O157H7, es una bacteria importante de recordar porque ha causado hasta conflictos internacionales. Esta Escherichia coli generalmente vive en intestinos de animales, y de los animales le gusta, tiene preferencia por ganado vacuno. ¿Y qué sucedió? Hace más o menos en el 2010, Alemania le compra hamburguesas a España. Bueno, no solamente hamburguesas, sino que carne de res y hamburguesas, pues es uno de sus clientes importantes de España. Entonces, en cierta oportunidad, hace más o menos por el 2010, hubieron 4 alemanes que se murieron. Y cuando hicieron las indagaciones, vieron que era por Escherichia coli O157H7, y cuando comenzaron a investigar de dónde salió, vieron que hicieron las indagaciones correspondientes y encontraron que era porque habían ingerido hamburguesas importadas de España. Causó tanto revuelo internacional porque ahí las autoridades sí se preocupan mucho por sus paisanos. Dijeron: España, no te compramos nada. España pues fue subido al cielo porque son parte importante de sus ingresos, y ustedes saben que en 2010 estábamos todavía en una época donde España, hasta ahora sigue pasando, pero en 2010 estaba en una situación pero calamitosa. Y se creó todo un conflicto internacional, llegaba el embajador, el canciller de un país, de otro país, todo un problema internacional. Pero no me compres, sí cómprame, mira que ha sido un caso especial. No, yo no tengo duda y no confío en ti porque se han muerto 4 alemanes. Al final, España hizo algo que trajo mucha controversia. Agarró y quemó a miles de cabezas de ganado. Eso es mucho dinero. Cada cabeza de ganado son como 400 kilos. Y no le importó porque se le iba a su principal comprador. Me dijo: no, acá ha sido una falla, porque tuvo el error de decir: no, aquí trabajamos bien, era una variante especial. Entonces, como no podía contradecirse, pues pagaron pato 4 veces. Fue algo, desde mi punto de vista, algo muy exagerado, ¿no es cierto? Los vacunos no tenían la culpa en realidad. Pero hicieron eso, para que vean a tal punto. Se murieron 4 alemanes. Y pensar que en nuestro país, cada año se mueren cientos de personas por justamente el COVID o 157H7.
Qué diferencia en el trato, ¿no? Entonces, este Escherichia nos trae, pues, a colación cuántas cosas habrá que cuidarse. Tiene que ver mucho con la higiene, la correcta cocción. La Escherichia coli, al igual que los otros integrantes de la familia Enterobacteriaceae, se pueden identificar por cultivos. Les cuento que nutricionalmente no son exigentes. O sea, le podemos poner un medio básico con los mínimos ingredientes como un agar nutritivo y ahí crecen. No son exigentes nutricionalmente hablando y eso es muy bueno porque es rápido identificarlas. También se puede ir identificando por pruebas serológicas, tratando de identificar su antígeno H, cuál tiene, cuál no tiene. En los cultivos se pueden identificar, por ejemplo, si son capaces de fermentar o no la lactosa. Entonces usamos unos medios que los van a conocer en la práctica que se llaman medios diferenciales. ¿Por qué? Porque cambian de color según el nutriente que se encuentra en el medio de cultivo, va cambiando de color. Entonces, si por ejemplo nosotros sembramos en un agar macoque y vemos que las colonias crecen rosaditas, decimos es lactosa positivo, como es el caso de Escherichia coli. Si crecen incoloras, decimos que es lactosa negativo, y así se va identificando las enterobacterias. Tienen ustedes en la práctica, toda una práctica de justamente de identificación de enterobacterias, entonces esto lo van a ver con bastante detenimiento y van a darse cuenta que no es complicado. Al identificarlas les va a permitir a ustedes administrar un mejor tratamiento. Porque la casuística de personas infectadas por enterobacterias se ve todos los días, sin importar la especialidad que tú sigas, te las vas a encontrar. Entonces ya estamos identificando a la Escherichia coli y estamos viendo algunos de sus patologías. No tengo ni la electricidad para hacer la secuencia. Bueno, creo que lo más importante es Escherichia coli. Sí. Vamos a ver otra bacteria. Salmonella. Otra bacteria famosa pues en esta familia. Salmonella es toda una historia. Porque hay salmonelas que son muy adaptadas al humano. Como les mencionaba en un momento, como es la salmonella typhi y la paratyphi. Las salmonelas tienen características bien interesantes. Por ejemplo, cuando ingresan, siempre es porque vienen, las salmonelas no viven en nosotros, a diferencia de Escherichia, ¿no? Salmonella siempre alguien nos las tiene que pasar, ya sea fecal oral, ya sea a través de alimentos contaminados y nos puede dar pues las enfermedades que están asociadas a estas bacterias. Estas bacterias cuando llegan a nuestro cuerpo se van al intestino delgado y cuando llegan al intestino delgado se van a las células M. ¿Recuerdan ustedes histología?
¿Quién puede hacernos recordar esto de las células M en intestino delgado? A ver, creo que todos han aprobado histología, o alguien está en células M de los micropliegues. ¿Dónde se encuentran? Placas de Peyer. A ver, ¿qué pasó con histología? Ahí entran. Les gusta estar ahí. Y esto es bien interesante porque cuando ingresan, se pueden quedar en vesículas endocíticas y ahí se multiplican. Tranquilas, nadie las molesta porque están dentro de la célula. Y células de placas de Peyer. O sea que son células que vigilan, ¿no es cierto? Sin embargo, están dentro, o sea, porque están mirando hacia afuera y no están mirando hacia adentro. Por eso es que se puede multiplicar y multiplicar y multiplicar. Pueden llegar macrófagos, las pueden fagocitar, pero tienen cápsula. Y como son capsuladas, resisten la fagocitosis, no se activa complemento con toda su cascada, entonces siguen haciendo lo que quieren, pues las salmonelas, por eso es que nos pueden causar cuadros graves hasta la muerte. Cuando llega el macrófago y luego lo lleva a hígado, ¿no es cierto? Es el ciclo que va siguiendo. Y si llegan a vesícula biliar, se pueden quedar ahí por tiempo indefinido. Y ahí vienen los portadores asintomáticos. Entonces, si tienen ustedes su salmonela y se fue a vesícula biliar, uy, van a tener para rato salmonela. ¿Por qué? Porque van a ser portadores, lo van a transmitir a muchas personas y también periódicamente, cuando salga de ahí, van a recaer. Miren los mecanismos que va desarrollando salmonela y que está tan adaptado al humano. Ya, gracias. Gracias por recordar la secuencia, porque estoy tratando de hacer algo lógico. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en la clase que ustedes tienen, ahí les he puesto varias diapositivas bien bonitas. Ahí les pongo, bueno, ya hemos hablado de que hay parte de la flora, hay patógenos verdaderos, como las salmonelas, hay oportunistas como la Escherichia. Estoy siguiendo las diapositivas, por si acaso a los que lo tienen. Muy bien, ya estamos hablando de algunos. Los que son patógenos verdaderos, les he puesto un gráfico que lo he sacado de Murray. Entonces ahí van a poder también consultarlo, donde podrán apreciar que van desde el sistema nervioso central hasta tracto urinario, o sea, toditita, esta zona. Prácticamente no perdonan nada. Pueden producir desde sepsis, meningitis o también más abajo llegar a infecciones del tracto urinario. Y les hablé de que se pueden cultivar fácilmente. A ver, desde Escherichia. Muy bien. Y hemos visto que hay distintas cepas. Hay infecciones urinarias. Hay colos intestinales.
patógenos de gastroenteritis, donde tenemos las Escherichia coli enteropatogénicas, las enteroinvasivas, las enterohemorrágicas. Entonces, y ustedes van a poder ahí apreciar algunas características bien interesantes. Por ejemplo, en las enterotoxigénicas, no les había comentado que las enterotoxigénicas, se llaman así porque producen toxinas, liberan dos tipos de toxinas. Una toxina que se llama la termolabil y otra que se llama la termoestabil. Nosotros tenemos un umbral muy alto para estas toxinas. Umbral inmunológico. ¿Por qué? Porque estamos en contacto siempre con las Escherichias, con estas Escherichias, que les he puesto en esta diapositiva, que se pueden encontrar en humanos, en porcinos, bovinos, ovinos, en un montón de animales. Pero ¿qué sucede cuando vienen a nuestro país personas de países desarrollados donde las condiciones de higiene son mejores que las nuestras? Por ejemplo, el agua potable, el término potable quiere decir apto para consumo humano, pero ese criterio es distinto en cada país. Es decir, un agua potable peruana, para que sea potable, tiene ciertas características. En Bolivia tiene otras, en Estados Unidos otras, etc. En nuestro país, si mal no recuerdo, se tolera hasta 100 coliformes fecales por litro. Si mal no recuerdo, por ahí va el valor. La idea importante es que aceptamos coliformes fecales. ¿Qué son coliformes fecales? Son Escherichia coli de nuestro intestino, que salen con las heces y llegan al agua. Y siguen vivas, por eso hablamos de coliformes fecales, se detectan por cultivo. Para nosotros eso es agua potable. Gracias a ello, entre comillas, nosotros tenemos cierta tolerancia a estas bacterias. Sin embargo, cuando viene alguien, por ejemplo, de Estados Unidos, ahí el agua potable es 0 coliformes fecales. Entonces ustedes ya aprendieron en inmunología de que estas microestimulaciones a nuestro sistema inmunológico lo ponen en cierto nivel de protección para nosotros. Entonces cuando viene alguien de afuera e ingiere nuestra agua o varios de nuestros alimentos que se consumen no bien cocidos, como por ejemplo un ceviche, sufre una gastroenteritis fuerte que ya se le ha dado un nombre que representa, que es diarrea del viajero. Imagínense, ya un nombre alusivo a quiénes son los que específicamente van a terminar así. Entonces, esa es una historia que no me estaba olvidando de contarles. Doctor, creo que quisiera apoyarse, ¿no? Acá tengo una ayuda mejor. Muchas gracias. Acá me anda. Veo que estoy más cómodo. Gracias, hijo. Con esto puedes Ya. avanzar. Estamos entonces por aquí. Estaba hablándoles de la Escherichia coli enterotoxigénica. Algunos datos que se me han ido. Ya les hablaba de las enterohemorrágicas, que afectan sobre todo el intestino grueso, y ahí descatamos a la Escherichia coli O157H7. Esta produce un cuadro que se llama síndrome urémico hemolítico. Y les comento que afecta al riñón.
afecta a hígado y por supuesto intestino. Es el síndrome urémico hemolítico. Y se pueden morir las personas. Les conté la historia de estos 4 alemanes. Vamos a la hora. Bueno, ya la hora está que nos avanza, vamos a avanzar un poquito más. Sino que me gusta contarles siempre historias porque así se les va grabando. Bueno, en Salmonella, En Salmonella les contaba que es un caso especial desde la taxonomía. Oficialmente solo existe una especie de Salmonella, que es la Salmonella entérica. Miren, solo una especie. Y esa especie tiene más de 2.500 serotipos. Ejemplo de los serotipos: el serotipo TIFI, Paratifi, Cholera suis, Tifi murium. Entonces la manera correcta de nombrar a una salmonela sería Salmonella entérica TIFI, Salmonella entérica Paratifi. Pero como solo hay una especie, ¿no es cierto?, entonces ya hay una especie de un acuerdo de ya no nombrar la parte de entérica, o sea, la parte específica no se nombra, sino directamente el serotipo. Es decir, en vez de decir Salmonella entérica TIFI, se dice Salmonella TIFI. Es un acuerdo que hay en el mundo, porque es obvio que estamos hablando de la entérica porque es la única especie. Y así lo van a encontrar en los libros, inclusive en Murray, que hace esta abreviación práctica. Muy bien, ya hemos hablado que se transmiten siempre al humano, no viven acá, hay transmisión del animal al humano, interhumana. Tenemos infecciones generalizadas, como sucede en la fiebre tifoidea, que es producida por la Salmonella TIFI principalmente, secundariamente por la Paratifi. La Paratifi produce una fiebre tifoidea más leve. ¿Y qué las fiebres tifoideas? Son fiebres entéricas, porque están a nivel de intestino, y hay cuadros de fiebre, hay mialgias, hay mareos, náuseas. Son cuadros muy intensos. Las diarreas pueden ser tan intensas que si no hay un tratamiento oportuno, el paciente puede morir por la deshidratación. Hay que controlar las fiebres, porque una fiebre demasiado alta también te puede producir la muerte. Entonces son cuadros que hay que tratarlos con mucho cuidado. Aquí no vamos a ver tratamientos porque no es el curso, pero sí les puedo al menos comentar de que hay que tener mucho cuidado con el tifoidea, y la tifoidea es frecuente en nuestro país. Esta bacteria, como les comentaba, pues vive prácticamente en todos los animales. Y bien, ¿no? Los casos más frecuentes vienen por consumo de aves o sus productos, o sea, por consumir carne de pollo, de gallina o sus productos como los huevos. Son las formas más frecuentes de cómo puede llegar esta salmonela a nosotros. No son las únicas, solo hablo de las más frecuentes. Muy bien. Ya les hablaba de los factores de virulencia en otro momento, ¿no es cierto?, que superviven a los fagocitos por ser esa tremenda cápsula que es tan fuerte. Y acá bien interesante, y tal vez, ¿y por qué le llaman V y no le llaman K, como sucede a los antígenos de cápsula? ¿Por qué le llamamos V? Por su composición.
Los antígenos capsulares son polisacáridos, pero en Salmonella typhi, que es la que tiene el antígeno V, nosotros cambiamos el K por V, es porque está formado por proteína. Este cambio en la estructura también explica esa capacidad invasiva. Por eso le dieron otro nombre. También están los LPS. Cuando vean LPS me refiero a los lipopolisacáridos en sus diapositivas. En las gastroenteritis y salmonella les he puesto una diapositiva donde les explica brevemente lo que hemos dicho. Es generalmente por consumo de alimentos contaminados, aguas contaminadas, aves o sus productos como son los huevos, también en leches no pasteurizadas y contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada se refiere la característica de esta contaminación cruzada cuando es por salmonella es las tablas de picar. Entonces tengo tabla de picar donde estoy cortando aves crudas. Entonces alguna de estas aves ha sido mal procesada cuando la mataron y la abrieron, porque la salmonella está en el tubo digestivo, recuerden, ¿no? Entonces cuando al ave se le procesa y hay un daño en el tubo digestivo, se sale la salmonella hasta que contamina las partes externas del ave, ¿no? Su carne. Entonces estoy poniendo y estoy cortando y va quedando en la tabla. Entonces corto un ave, lo saco, corto la otra ave y ya está quedando ahí alguna salmonella de alguna de las aves y se la pasa a todas las otras. Y esta salmonella ni bien encuentra ave, un sitio donde pueda alimentarse y multiplicarse, se multiplica. Fabricar proteínas es mucho más fácil y rápido que fabricar polisacárido. ¿No es cierto? Ustedes aprendieron en el primer año. Cuando, recuerdan, el ADN forma su ARN, ¿no es cierto? Y de ARN va a ¿dónde? A proteína, ¿o no? Esa es la secuencia. Y esas proteínas, van a haber proteínas con cierta función enzimática que van a ayudar a formar carbohidratos. Los polisacáridos son un tipo de carbohidrato. Entonces, ¿cuál es lo más rápido que se fabrica? Proteína. El que esa cápsula, ya les dije, en vez de tener antígenos de polisacárido, tenga antígenos de proteína, quiere decir que la fabrica al toque. Entonces no da tiempo que el sistema inmune la ataque, porque gracias a esas proteínas pueden diseñar receptores para sus células, entrar rápidamente, ubicarse en las vesículas y multiplicarse en esas vesículas endocíticas. Brava la salmonella, ¿no? ¿Cómo está adaptada? Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. Todo ya les he contado. Vamos a entrar a Shigella. En Shigella también es la hija no reconocida. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes ven los libros van a encontrar que Shigella tiene 4 especies que le llaman el grupo A, B, C y D, o le dan sus nombres, como es el grupo A que es disentería, el B que es Fresneri, el C que es Boydii y el D que es O'Neill. Todo está muy bien, solo que hay un pequeño detalle. Con el avance de la ciencia y al hacer los análisis de ADN, los investigadores se dieron una gran sorpresa, que estas shigellas no son shigellas, en realidad son biogrupos de Escherichia coli. O sea que si hablamos en términos científicos correctos, debería decirles Escherichia coli. Un Escherichia coli tal vez biogrupo Fleckneri, otro biogrupo O'Neill, etc.
Pero como Shigella tiene una forma de hacer su patogenia y sus cuadros tan particular, que han decidido los científicos dejarla como Shigella. La seguimos nombrando como Shigella, identificamos 4 especies de Shigella, pero estamos negando su verdadera identidad, ¿no es cierto? Por eso digo las hijas negadas, ¿no? No les queremos reconocer que son estrechas coles. Y les seguimos diciendo Shigella. Y así están los libros, inclusive el Murray le sigue diciendo Shigella. Pero ya saben la historia detrás, no es la historia oculta, es historia que nadie quiere contar de los hijos no reconocidos. Estos grupos ABCD están basados en el antígeno O. ¿Cuál es el antígeno O? De la pared, ¿no es cierto? Es la parte más externa del lipopolisacárido. ¿Recuerdan ir de naturaleza de polisacárido? El que sea polisacárido le da estabilidad. Por ejemplo, Salmonella, disculpen que regrese a Salmonella, es muy móvil. Tiene una capacidad de moverse, es la corredora de las enterobacterias. Se mueve a una velocidad increíble, porque rápido tiene que entrar a las células y es su manera de evadir pues, y sobrevivir y hacer su patogenia. Pero como tiene tantos flagelos, entonces tapa al antígeno O. Los antígenos de flagelo, que son los antígenos H, están formados por proteína y eso las hace termolábiles. Como el antígeno O es polisacárido, es termoestable. Entonces un truco que hacemos para evidenciar antígeno O es aplicar calor. Más las bacterias las hacemos hervir un ratito y los antígenos flagelares se destruyen porque son proteínas y ya podemos evidenciar antígeno O para tipificar a la salmonela. Muy bien, entonces en Shigella estábamos viendo ellos, los 4 grupos. Muy bien. Bueno, les cuento que Shigella tiene al humano como el único reservorio. O sea que cuando hablamos de Shigella, tenemos que hablar que llega al humano. No hay otro. Se puede adquirir por aguas contaminadas, alimentos lavados con esas aguas, moscas, etc. Y en otra diapositiva les he mostrado un poco más sobre Shigella. Por ejemplo, una vez que ingerimos las bacterias, hay un periodo de incubación de 1 a 3 días. Luego viene la adherencia en el epitelio del colon. Miren, epitelio del colon, intestino grueso. Luego hay la invasión del epitelio del colon. Luego hay diseminación intercelular, porque este es un parásito intracelular. Yo creo que les puse una imagen, van a ver una imagen, lo que estoy narrando es una imagen que les he puesto en su diapositiva donde se explica muy bonito cómo esta bacteria ingresa, se multiplica intracelular, luego cuando ya se multiplicó, antes de terminar de destruir a esa célula, agarra, se pasa a la célula vecina y siempre está así, intracelular, entonces el sistema inmunológico ni enterado pues. ¿No es cierto? Porque está intracelular y sigue avanzando hasta producir todo el daño celular, alterando el funcionamiento, ¿no? Hay una extensa reacción inflamatoria. Cuando produce diarreas, puede producir disentería. Hay una Shigella disentería que produce disentería. ¿Alguien sabe qué cosa es disentería? ¿Perdón?
Muy bien, diarreas con sangre. Entonces, cuando hay ese tipo de problemas, ya comentábamos antes de que todo se agrava, porque estamos perdiendo agua, electrolitos y todo lo que hacemos con la diarrea, pero estamos perdiendo sangre. Y si perdemos sangre, todo cae, porque baja nuestra hemoglobina, baja nuestro hematocrito, eso trae consecuencias a nivel inmunológico que también cae, se desespera todo el cuerpo, porque perder sangre es una alarma roja grave en el humano. Hay que reponer líquidos cuando hay estas diarreas. Otro género es Yersinia, un género menos conocido, pero también importante. Todas las infecciones por Yersinia son zoonóticas, siempre van a haber animales involucrados para las infecciones por Yersinia. Entonces lo que sucede, entonces, los humanos que somos hospedadores accidentales por una manipulación de animales. La Yersinia más conocida es la Yersinia pestis, que produce la peste bubónica. A esta le gusta vivir sobre todo en las ratitas. Le decimos con cariño, ¿no? Las ratitas. ¿Por qué? Porque estas entran primero en pulgas, y estas pulgas parasitan pues a las ratitas, y las ratitas llegan a las casas y pueden transmitir la fiebre, la peste bubónica. Y la peste bubónica es fatal. Hay que dar tratamiento inmediato, porque puede empezar con infecciones pulmonares, luego avanzar y producir la muerte. Otro género es Klebsiella. Parece que nos van a poner un nuevo proyector. Es Klebsiella. Klebsiella les comentaba que se caracteriza por tener una cápsula prominente. Por eso es que es fácil identificarla. Cuando se hacen coloraciones y se ve Klebsiella, por eso hacen una coloración con azul de metileno, una coloración simple nada más. Y van a darse cuenta que van a encontrar este bacilo rodeado como de un halo transparente, porque las cápsulas no se pueden colorear. Entonces se ve transparente. Entonces, como tiene una tremenda cápsula, se nota en el microscopio, porque normalmente la cápsula no se nota en un microscopio normal. Entonces la Klebsiella tiene tremendas cápsulas, y eso también le da, obviamente le confiere una gran protección cuando llega a nosotros. Porque por más que llegue el ataque, el sistema inmunológico, la Klebsiella ahí está. Como dice una oda a un héroe peruano, decía: querrán matarla y no podrán matarla. Tenemos algunas especies interesantes como Klebsiella pneumonia y Klebsiella oxytoca, que producen neumonía. Tenemos la Klebsiella granulomatis, que produce el granuloma inguinal. Antes se llamaba donovanosis, es un nombre antiguo, ya que los médicos más antiguos todavía lo utilizan. Ya no es el nombre, pero se sigue colocando en algunos textos porque era el nombre antiguo, porque antes se pensaba que Klebsiella antes pertenecía a otro grupo, por eso se llamaba donovanosis, pero luego se dieron cuenta que era Klebsiella granulomatis y afecta al área genital, pues se transmite por la vía sexual. Y esa es Klebsiella. Ya vamos a ir terminando, para que la hora no nos vaya a ganar, creo que estamos bien. Es Proteus. Proteus también es una bacteria interesante de abordar, porque a pesar que hay varias especies, hay uno que es el más frecuente, que es Proteus mirabilis. Produce infecciones del tracto urinario. Ya saben, están en ese 20%, ¿cierto? El 80% dijimos quién es. Produce grandes cantidades de ureasa.
Eso quiere decir, como afecta al tracto urinario, y lo que más abunda en la orina es la urea, y como produce ureasa, al degradar la urea, cambia el pH pues, de la orina. Y al elevar el pH de la orina, ¿qué sucede? Todos los oportunistas aprovechan. Porque ese pH ácido, ese pH ligeramente ácido de la orina, ¿no? Que está en 7, alrededor de 7, ayuda a protegernos. Pero al elevar el pH, entonces ahí aprovechan todo lo que llegue por ahí. Entonces, un cuadro que puede empezar leve con Proteus se puede complicar por todos los oportunistas y todo lo que viene por ahí por el cambio del pH. Y también ese cambio de pH, le pongo sus diapositivas, que va asociado al elevarse el pH, se puede formar cálculos renales dolorosos. Bueno, con estas son las bacterias que hemos considerado revisar con ustedes, son bastantes enterobacterias. He tratado de decir las ideas principales para que las tengan presentes. Ya para culminar, algunas ideas importantes que deben tener presente. La familia Enterobacteriaceae es una familia grande, muy grande. Tiene un montón de especies patógenas humanas. Un montón de especies, de las cuales realmente no tantas son patógenas, pero las que son patógenas humanas son bastante frecuentes. Se las van a encontrar. Recuerden esos 3 antígenos principales de las enterobacterias, porque hemos visto que eso nos ayuda a tipificarlas, ¿no es cierto? Ver de qué serogrupo, biotipo y subgrupo son estos antígenos. También estos antígenos explican su virulencia. Entonces será motivo siempre para que lo vayan revisando. Y su Murray, y tratando de centrarle mucho a Murray para que no se estrese, lea solo su Murray y salgan bien. Y la conclusión ya de esta clase es que hay que extremar normas de higiene. La manera más frecuente por las que llegan las enterobacterias a nosotros es por problemas en la higiene, ya sea la higiene personal, porque no solo es el hecho de que digas que yo me baño todos los días, sí, me aseo todos los días, sí, pero hay maneras de asearse. Ustedes en la práctica de microbiología también han visto, por ejemplo, que una manera correcta de hacer el aseo personal femenino es de adelante hacia atrás. Hacerlo de otra manera está cayendo en problemas de higiene. También nos referimos a la higiene de los alimentos. Hablamos también de la higiene del agua. Hay que tratarla, hay que procesarla. Y les comentaba ese dato que nuestra agua tiene coliformes fecales, que nuestro cuerpo está adaptado. Pero lo personal a mí no me agrada consumir coliformes fecales, ni vivos ni muertos, porque el que haya coliformes fecales en el agua, estamos aceptando que hay contaminación fecal. Entonces ya se imaginan que cuando hablamos de higiene, sí puede servir el agua, sí puede servir viendo el agua, arreglamos el problema microbiano, ya entonces el tema arreglado. Pero el tema de los químicos tóxicos que hay en las heces, porque recuerden que hay restos fecales. Por eso es que quiero culminar esta clase haciendo una recomendación. Agua hervida es una opción, pero no la mejor. Una mejor opción serían aguas filtradas, porque cuando la pasas por filtros, no solamente retiene a los microorganismos en ese filtro, sino también los contaminantes físicos y los contaminantes químicos. Entonces tenemos un agua de mejor nivel.
Y cuando hablo de agua filtrada me estoy refiriendo a la casa, porque esas aguas que ustedes consumen en esas botellas están muy bien, pero ¿alguien ha leído la etiqueta? Si leen la etiqueta de esas aguas que veo que varios tienen, van a encontrar algo bien interesante, que dice que no puede estar expuesto al sol, dice que tampoco se puede congelar, dice que tampoco se puede calentar. Van a buscarlo en su etiqueta de esas agüitas que tienen, la van a encontrar. Entonces tiene un montón de problemas esas botellitas, porque si estamos en verano y están que la venden en el sol, están que liberan tóxicos, porque esas son botellas descartables. Cuando estamos en el verano y los ambulantes venden agua helada, ¿qué es? Agua congelada, que la sacan para que se vaya descongelando de poco y se mantenga helada para el público. Pero ya congelaron y ya faltaron a la norma, entonces esa agua ya no está tan buena, tiene tóxicos. Entonces habrá que leer un poco más de etiquetas. Solo me queda agradecerles por su atención, será hasta la próxima clase.